COVID-19 es la segunda pandemia que el mundo enfrenta en el siglo XXI. La enfermedad causada por el coronavirus hasta el momento ha llevado a 4 olas de contagio global y lamentablemente se puede esperar que venga una nueva ola. La vacunación ha sido una estrategia importante que ha ayudado a contener la ola de mortalidad. Sin embargo, algunas de las vacunas administradas contra COVID-19 han sido reportadas algunos efectos adversos a tomar en cuenta. Dentro de ellas, sobre todo las vacunas de ARN mensajero, tales como Pfizer y Moderna, han sido reportados casos de miocarditis en personas varones jóvenes. Una reciente información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos revelaría cómo disminuir el riesgo de miocarditis asociada a las vacunas contra COVID-19 ARN mensajero. En este video vamos a compartir esta información importante y sobre todo dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia importante que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría dado. Este 23 de febrero de 2022, el CDC habría indicado cómo reducir el riesgo de las miocarditis, una situación que se puede presentar sobre todo con las vacunas ARN mensajero contra COVID-19 en los varones jóvenes menores de 30 años. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante siempre a mencionar es que la vacunación ha sido una estrategia que ha ayudado a contener la mortalidad. Los casos de COVID-19 para febrero de 2022 superan los 418 millones de personas infectadas y sobre todo las más de 5.8 millones de personas fallecidas. Según los análisis y los informes de expertos, la mortalidad para este momento habría superado ya los 20 millones de personas fallecidas. Pero gracias a la vacunación, la cual empezó a inicios de diciembre de 2020, la mortalidad ha podido ser evitada en muchas personas y es muy importante tomar en cuenta estos datos. Es necesario conocer que las vacunas contra COVID-19 tienen un objetivo bastante claro: evitar los cuadros severos y sobre todo evitar la mortalidad asociada a la enfermedad por el coronavirus. Las vacunas contra COVID-19, sobre todo estas vacunas de primera generación, no evitan la infección, evitan los cuadros severos. Situación que muchas personas no han entendido hasta el momento y no valoran el rol que tiene la vacunación. Ante todo ello, las vacunas contra COVID-19 han tenido varias metodologías. Las 4 metodologías utilizadas en las vacunas contra COVID-19 han sido las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de vectores virales, las vacunas de virus atenuados y últimamente con el ingreso de Novavax, las vacunas de proteínas recombinantes, en donde estas 4 metodologías han tenido eficacias bastante similares que han podido ayudar a evitar los cuadros severos. Una de las situaciones preocupantes, sobre todo para muchas personas y que ha sido registrado, son los efectos secundarios y adversos que podrían presentarse. Dentro de ellos, las vacunas ARN mensajero han reportado que los casos de miocarditis eran más frecuentes en varones jóvenes menores de 30 años. Una reciente publicación dada este 23 de febrero de 2022 daría un informe importante a tomar en cuenta. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaría cómo reducir el riesgo de miocarditis asociado a la vacuna contra COVID-19. Una situación muy importante que se aplicaría para las vacunas Pfizer y Moderna y que nosotros debemos tomar en cuenta. En relación a esta noticia, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos indicaron que los hombres jóvenes deberían esperar más tiempo entre las dosis de COVID-19 para reducir la inflamación cardíaca. El Centro de Control y Prevención de Estados Unidos mencionó que los varones entre los 12 y los 39 años deben esperar 8 semanas entre la primera y la segunda dosis para disminuir el riesgo de miocarditis. Ello es muy importante tomar en cuenta, es decir,
no ser 21 días el tiempo que uno debe esperar para colocarse la primera y la segunda dosis, como es el tiempo que es estipulado para las vacunas de Pfizer y Moderna. La recomendación es esperar 8 semanas, prácticamente 2 meses, entre la primera y la segunda dosis. Esta información es muy importante, dado que daría sobre todo una recomendación para disminuir los casos que pueden presentarse de miocarditis en las personas, varones sobre todo, entre los 30 años. Es muy importante mencionar que el tratar de expandir el tiempo entre la primera y la segunda dosis, lo que va a reducir es el efecto inmunitario, que finalmente es el que provocaría la miocarditis. Recordemos que las investigaciones habrían revelado que los cuadros de inflamación al corazón o miocarditis en las vacunas contra COVID-19 se asociaría a una reacción inmunitaria cruzada, en donde los anticuerpos estimulados por la vacuna tendrían también efecto para causar una inflamación a nivel del corazón. Si nosotros hacemos más largo el periodo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos ha confirmado que el riesgo de miocarditis disminuiría. Esta situación es bastante importante y ayudaría a que las personas tengan un poco menos de temor a la situación que podrían esperarse en relación a la miocarditis. Es importante tomar en cuenta que estos informes ya ayudarían a tener un mejor control de los efectos que puedan presentarse con las vacunas, sobre todo con las vacunas ARN mensajero, mencionando a las vacunas Pfizer y Moderna. Este reciente reporte que ha sido dado este 23 de febrero ayudaría a tener mayor seguridad con una de las vacunas que ha demostrado tener un rol importante para ayudar a prevenir cuadros severos y sobre todo que tendría efecto también como dosis de refuerzo frente a la variante Omicron. Recordemos que los estudios habrían investigado que tanto la vacuna Pfizer como la vacuna Moderna y la vacuna AstraZeneca serían 3 vacunas importantes a ser consideradas como vacunas para dosis de refuerzo. El punto importante es que el tiempo en que se administra la primera y la segunda dosis ayudaría, al ser mayor este tiempo, ayudaría a evitar complicaciones asociadas a la vacuna. Según la información, también CDC habría cambiado el tiempo de espera para los pacientes inmunocomprometidos moderados o graves de 5 meses a 3 meses. Una situación también importante a tomar en cuenta en relación a la vacunación. Las vacunas contra COVID-19 han ayudado a evitar la mortalidad y los casos severos, y la variante Omicron no es la excepción. Estados Unidos actualmente registra una mortalidad diaria entre 1.500 a 2.000 personas, una situación bastante preocupante, y los estudios habrían revelado que sobre todo las personas no vacunadas tendrían 20 veces más riesgo de mortalidad que las personas vacunadas, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este 23 de febrero de 2022, CDC daría un anuncio importante. Se podría disminuir el riesgo de miocarditis asociada a las vacunas ARN mensajero, hablando de Pfizer y Moderna. El informe emitido por el CDC indicaría que el tiempo a esperar entre la primera y la segunda dosis debería ser de 8 semanas, 2 meses. De esta manera, el riesgo de desarrollar un cuadro adverso como la miocarditis en pacientes varones podría ser reducido. Recordemos que el riesgo estaría en las personas varones, sobre todo alrededor de los 30 años. La recomendación que habría dado CDC estaría para los varones entre los 12 años a los 39 años. Las personas varones entre 12 a 39 años que se van a administrar la vacuna de Pfizer o Moderna, la recomendación es que entre la primera y la segunda dosis se espere por lo menos 8 semanas, situación que va a disminuir el riesgo de miocarditis. Información importante a tomar en cuenta. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.